nos amenazó y nos golpeó a ambas, a mí y a mi hermana, y nos amenazó de muerte y pues prácticamente nos dijo que si nosotros no guardábamos silencio, iba a asesinar a toda mi familia. Entonces yo por el medio en esos entonces no quise decir nada. Entro y lo primero que veo de ella fueron sus pies. Solamente tenían calcetines negros y estaba con su pijama. La vi a ella y pues lo primero que pensé era de que tal vez se había desmayado o sí, fue lo primero que pensé, pero al acercarme vi que tenía la cara toda hinchada y tenía muchos moretones. Ya me dijeron que mi hija la habían matado. No sé quién, no sé. Créeme que en ese momento yo sentí que yo no tenía vida. Sentí que me habían echado una cubeta de agua fría. Es muy fuerte. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Uno de sus tíos me aventó un taxi, casi me iba a aventar a un barranco en una calle. Uno de sus tías también me hacía agresiones verbales y decía que como tal, si yo estuviera mintiendo o de todos modos iba a salir él y pues que me cuidara mucho porque eso no se iba a quedar así. O sea, como tal, tanto también mi familia sufrió muchas agresiones. Yo sentí como que en ese momento sentí que yo volaba, nomás no sentí los pies en la tierra. Me preguntaban esto, me preguntaban el otro, le decían, no sé, la mera verdad no sé qué pasó, porque en verdad no pensé que mi hija estaba en esa situación. No pensé que en verdad iba a llegar mi hija ya en caja. Nunca me imaginé eso. El 26 de marzo de 2022, Jalix fue encontrada sin vida dentro de su habitación en su propia casa. Su cuerpo presentaba claros signos de violencia y, de acuerdo con las investigaciones, en ese momento se encontraba con su pareja, quien la atacó y después huyó del lugar. A partir de ahí, el camino hacia la justicia no ha sido nada fácil. Además del profundo dolor por la pérdida de Jalix, su familia también ha tenido que enfrentar amenazas y actos de intimidación por parte de familiares del acusado. Me llamo Luciana Telésforo Vázquez, soy del municipio de Temoya, de San Pedro Abajo, segunda sección. Y soy mamá de Jalix Rubio Telésforo Vázquez. Mi nombre es Xochitl Celina Rubio Telésforo, soy estudiante de la UAMEX en la Facultad de Derecho. Soy hermana de Jalix Rubio Telésforo, víctima de feminicidio el 26 de marzo del 2022. Estoy aquí para que conozcan la historia de mi hermana. Sucedió un día sábado, 26 de marzo del 2022. Toda mi familia se dedica a trabajar, inclusive yo desde tiempos muy pequeños. Ese día me tocaba trabajar, todos los días sábados trabajo, hay días que entre semana también trabajo. Soy comerciante, mi esposo también es comerciante y campesino. Ese día, pues la mera verdad, pues como soy comerciante, llevo muchas cosas, llevo miel, llevaba ese tiempo tortillas, llevaba cosas así para comer, longaniza, queso. Y pues yo lo que hacía era levantarme muy temprano, de 4 de la mañana a 5:30, pisar la lumbre, hecho tortilla yo a mano. Y entonces esa vez, pues, como todo hija, pues uno tiene sus hijos y pues es muy temprano esa hora para mí, pues yo nomás entraba a verlo y yo salía a cocinar en la cocina. Yo me iba y echaba tortilla a esa hora, porque mi salida era de 7 de la mañana de la casa para transbordarme a la Ciudad de México, ir a vender. Ese tiempo, pues yo levanté, pero en ese tiempo todo el mundo salió ese día. Cuando yo salí a trabajar, llegó mis hijos y decían que, pues, claro, uno si no trabaja no tiene dinero, me decía mi hijo. El grande que tenemos en la casa, me decía, mami, no tengo dinero. Le digo, nadie se muere de hambre, hijo. Ir a vender miel si no hay dinero, porque soy comerciante. Y esa vez dijo, sí, me voy también yo a vender. Pero él iba para otro rumbo, por
San Nicolás Romero. Él fue esa parte. Yo fui a vender por la Ciudad de México, por Naucalpan. Esa vez me levanté temprano, eché tortilla, terminé de echar mi masa y de 4:30 a 5 y terminé y salí, me fui. Pero también mi esposo ese día, tenemos una tiendita de mercería, esa vez también él se levantó, pero ya se levantó como 6:30 ellos. Ya, uno por uno ya iban saliendo. Mi hijo se fue porque él me acuerdo que me dijo, me echas un grito, dice, mami, me voy a ir a vender porque mi camión pasa a las 7 en Shona para llevarme para San Nicolás. Entonces le dije, sí, ya tanteé la hora, yo les hablé y se levantó, él se fue primero, yo fui el segundo. Yo salí con mi hijo, mi hijo, mi nuera y mi nietecito ese tiempo. Y salimos, íbamos unos por unos saliendo, ya después recorrieron. En el día pues ya empezaron a salir mis hijas, porque también ellas trabajaban, porque estudiaban. El dinero a veces no alcanza, luego en la casa a veces pues, poco o mucho sale, pero pues no se vendía mucho. Y yo lo que quería pues es tener dinero para pasaje, porque yo tenía varios hijos en la escuela. Tenía creo que en la secundaria, la prepa, y creo que mi hija ya estaba estudiando en la universidad. Gili estaba estudiando en la universidad, pero la mera verdad a veces el dinero no alcanzaba. Yo lo que hacía, buscaba cualquier cosa para llevar a vender. Yo trabajaba en esos entonces para un señor que se dedicaba a vender tacos y cocinaba en eventos sociales. Ese día me acuerdo que mi hermana me gritó desde la ventana y me dijo, ya vienen por ti. Yo en ese entonces me levanté y salí corriendo porque ya era muy tarde, ya eran casi las 8, entonces yo salí y me fui. En ese entonces, el motivo por el cual yo regresé a mi casa muy temprano fue por un mandil que se me había olvidado. Yo fui a trabajar ese día y después salieron mis otras hermanas a trabajar, mi hermana Liliana y mi hermana Miriam. Salieron muy similar en el horario, a las 9 de la mañana. Ellas salieron y yo, estando en mi trabajo, no me podía concentrar para nada. Yo lo que me dedicaba a hacer era hacer salsas y ayudarles en los que se pudieran, porque ellos se dedicaban a prácticamente a cocinar lo que son las famosas carnitas. Entonces, en el transcurso de mi trabajo, yo no me concentraba, no podía dedicarme bien a mi trabajo, y cuando recordé que se me había olvidado el mandil, cuando terminamos de trabajar en ese evento, yo le solicité a mi patrón que si podíamos regresar a mi casa porque necesitaba un mandil. Mi patrón me dijo que sí, pero que no me tardara mucho. A esas alturas ya eran casi 11:20. Estábamos ya saliendo del primer domicilio en donde teníamos el primer evento y nos dirigimos hacia nuestra casa de mi familia y yo. Entonces, en el momento que yo le digo a mi patrón que necesito ir por el mandil, me dice que sí, pero que no me tarde. Fui. En el transcurso, ya eran como las 11:26, llegando a mi casa, porque mi casa, o sea, son lugares es zona muy montañosa, entonces tienes que descender. Llegando a mi casa, en mi domicilio, veo que esta persona está saliendo de mi domicilio, lo cual a mí no se me hizo nada extraño porque era siempre de visitar a mi hermana. Y yo no le tomé importancia, entro, busco por todos lados a mi hermana y no la encuentro, pero al parecer ahí toda la casa estaba limpia, no estaba nada sucio. Yo busco a mi hermana, no la encuentro y dije, pues en ningún lado puede estar. Me fui hasta el último lugar, que era nuestro cuarto. Yo compartía cuarto con ella. Entro y lo primero que veo de ella fueron sus pies. Solamente tenían calcetines negros y estaba con su pijama. La vi a ella y pues lo primero que pensé era de que tal vez se había desmayado o sí, fue lo primero que pensé,
pero al acercarme vi que tenía la cara toda hinchada y tenía muchos moretones. Entonces, lo primero que hice, pues me espanté muchísimo y grité su nombre y ya no la toqué, solamente entré como una negación y dije, no, pues es que yo venía por un mandil, pero pues nomás no pude. Y entonces salí corriendo de la casa con el señor que venía acompañándome, o sea, mi patrón, y le dije que ya no me podía ir a trabajar con él porque mi hermana no se encontraba bien. Y me dijo, pues, ¿qué tiene tu hermana? ¿Qué es lo que le pasó? Le dije, pues es que no sé, o sea, solamente la encontré tirada en el piso y no sé qué es lo que le pasó. Entonces, él entró conmigo y él también la vio y me dijo, pues, ¿qué le pasó a tu hermana? De seguro se suicidó. Le digo, o sea, no creo que se haya golpeado la cabeza sola y estuviera aventada en el piso y se haya hecho ella misma, ¿no? Porque le empezó a salir sangre por la nariz y por las orejas y en la garganta también tenía sangre. Entonces, nosotros nos quedamos como, no sabíamos qué hacer. Entonces, al lado de mi casa había una tienda y en esa tienda afuera el señor no tenía mucho, que se había salido a sentar y también se acercó con nosotros y nos dijo, oye, pues, ¿qué tienes, no? ¿Qué te pasa? Porque me dijeron que, o sea, me veía muy mal y les decía, pues es que no sé qué es lo que le pasó a mi hermana. Y fueron a traer a mis primos, o sea, que son los sobrinos de parte de la familia de mi papá. Fueron ellos y ellos fueron quienes les llamaron ahora sí que a las autoridades que estuvieron ahí, que fue la Policía Municipal de Temuaya. Y estuvieron todo el tiempo ahí, o sea, ya después vi que se llenó totalmente la casa de muchas personas que yo no conocía. Muchos vecinos estaban ahí adentro y todos querían entrar a ver a mi hermana cómo estaba. Porque yo vengo de una comunidad en donde es muy raro este tipo de cosas, de que encuentren a alguien en ese tipo de condiciones. Y para mí fue muy fuerte porque ya después de ahí que estuvieron todos, un policía se me acercó y me dijo que teníamos que buscar el modo para contactar a mis padres, a mis hermanos. Entonces, ese mismo día, pues tuve que irme con un policía. Fuimos por mi hermana Liliana. Ella estaba trabajando en una tienda de ropa en el centro de Temuaya. Yo fui con ella y en el momento que llegué con ella, ella solamente me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás aquí? Y le digo, es que nos tenemos que ir para la casa porque Jali no está bien. Y me dice, ¿cómo que no está bien? Y ella me dijo, o si no me dices qué es lo que le pasó, es que no me puedo ir contigo. Y le tuve que decir ahí, donde trabajaba, le dije, es que ella pues ya no se encuentra entre nosotros, no sé qué es lo que le pasó. Y ella pues también, como en su negación, ella pues se tiró al piso y nada más pensaba y decía, no, pues o sea, no, ¿cómo que le pasó eso? Y entonces me la llevé junto con el oficial que nos acompañó. Llegamos a nuestra casa. Y pues ella entra corriendo, pero le dijeron, no, es que ya no puedes pasar a verla porque ve en el estado en que vienes, nos dijo un policía, y a esas alturas ya estaba la ambulancia en nuestra casa y nos dijo que ya no podíamos pasar porque ya no contaba con signos vitales mi hermana. Entonces, pues le dijeron que hasta que se calmara podía entrar a verla, pero prácticamente ya no la dejaron ver. Entonces, de ahí también estaba mi otra hermana Miriam. Ella también había llegado, pero con su jefa, con quien trabajaba en ese entonces, y ya todos estábamos ahí. Para ese momento, el Ministerio Público ya estaba dentro de la casa haciéndole preguntas a Xóchitl para tratar de entender qué había pasado. Pero Xóchitl no estaba en condiciones de contestar nada. Aún seguía en shock por lo que acababa de ver, y es que no solo era la impresión de haber encontrado a su hermana en ese estado, sino que también empezaba a sentir mucho miedo a recordar la amenaza que la pareja de su hermana le había hecho meses atrás.
2 meses antes, él llegó a nuestro domicilio y nos amenazó y nos golpeó a ambas, a mí y a mi hermana, y nos amenazó de muerte y pues prácticamente nos dijo que si nosotros no guardábamos silencio, iba a asesinar a toda mi familia. Entonces yo por el medio en esos entonces no quise decir nada. Tenía muchísimo miedo, pero en ese momento cuando llegó y nos golpeó y a mi hermana, yo en esas alturas estaba trabajando, pero cuando llegué a mi domicilio lo vi a él que le estaba golpeando a mi hermana, le estaba golpeando en la cabeza. Yo me espanté mucho y lo primero que hice pues fue empujarlo y se vino contra mí, me estaba golpeando también, me aventó hacia una cama que estaba ahí cerca de ahí de mi casa. Entonces nos aventó a una cama a mí y a mi hermana y nos empezó a golpear en varias ocasiones y a mi hermana después la estaba asfixiando. Entonces yo la única manera que hice para salirme de ahí fue agarrar una estatua de una tipo virgen que tenía mi mamá ahí en el cuarto, porque donde nos agredió era el cuarto de mi mamá. Agarré la virgen y se la aventé, pero no lo golpeó para nada. Y entonces lo que hice fue empujar una mesa y fue que le pegué en la parte de las rodillas y fue como que se calmó un poco y yo me salí corriendo de ese lugar. Bueno, corrí hacia adentro otra vez de mi domicilio y me bajé corriendo hacia la cocina y estaba pues pensando en qué es lo que iba a hacer. O sea, ni siquiera asimilaba lo que nos estaba haciendo en ese entonces. Entonces vuelvo en la cocina, tomo un cuchillo y me voy hacia él y le dije que si le hacía algo a mi familia o a mis hermanas, que no se iba a librar de su castigo, y me dijo que si tanto valor tenía, que me atreviera a trabajar con él. Y yo me quedé así de, ¿cómo que trabajar contigo? Y me dijo, sí, yo me dedico pues a trabajar para gente que se dedica a vender droga y todo ese tipo de cosas, y tú serías muy buena para el trabajo. Y yo estaba pensando, o sea, ¿cuál es su cinismo de que todavía primero viene y golpea a mi hermana y la amenaza, y también viene y me amenaza a mí y me dice solamente que por el valor que tenía para decirle que dejara a mi hermana, me dice ese tipo de cosas? Entonces lo corrí de mi casa y le dije que ya no se acercara a mi hermana. Realmente ya no supe si lo seguía viendo después de que nos había agredido a mí y a mi hermana, pero en esos entonces, cuando sucedió esto de mi hermana, estuvimos en investigaciones y todo eso. Yo estuve todo el día ahí porque llegaron, o sea, los hermanos de mi papá fueron los primeros que nos dieron como un apoyo. Y en la noche llegó una de mis hermanas, la mayor, y fuimos por mi mamá, porque como mi mamá se dedica a vender así en las calles, pues no es fácil contactarla. Entonces, ella siempre es mi papá. Bueno, mi papá iba por mi mamá en Shona, y pues mi mamá al ver que no llegaba ya se iba a venir. Esa vez no llegó y la mera verdad, pues yo no me imaginé nada. Ya empecé una sensación como que tristeza. Digo, pues ¿qué será? ¿Por qué no llega? Ya, creo que ya iban a dar 9:30 o 10, porque no llegaron rápido. Pero ya no, él ya no llegó. Él ya no llegó, él ya no estaba ahí. La que fue el que llegó fue mi hija, mi yerno y mi hija Xochitl, porque ella se quedó también, ella trabajaba en casa, trabajaba con unos que vendían carnita y vi que llegaron, pero nunca me imaginé nada. Yo dije, pues qué raro. Vi que iban pasando y se dieron la vuelta ellos, me fueron a traer con una camioneta y me dice, me dice mi hija, ¿qué haces? Dice, ya vámonos, sí. Le digo, pero es que yo estoy esperando a tu papá, no me puedo ir con usted. No, dice, es que pasó algo. Le digo, pues, qué raro. Y pues no me dijeron bien el momento, pero sí alguien escuché que dijo, Jalis ya se fue. Le digo, pues, ¿cómo? De lo que yo subí mi diablito a la camioneta, subió mi hijo, mi nuera,
Le digo, pues no sé qué pasó, ya volví a preguntar, le digo, ¿qué pasó? Díganme. Me dijo, Ali se fue. Sí, esa vez sí me acuerdo, le dije, ¿por qué se habrá ido? Pues a lo mejor se fue por ahí con las amigas o los amigos, porque ella pues era muy platicadora. Nunca me imaginé que eso iba a pasar. Sí, me dijeron que mi hija la habían matado. En ese momento sentí, no se imagina, sentí muy feo. Lo que le dije, me acuerdo que le dije, mi hija, llévame a Toluca. Y me dijo que no, yo ya no me podía ir a verlo ahí a mi hija. Que mejor lo que hiciera que me fuera para mi casa. Yo creo que alguien ya le había dicho que tenía yo que estar allá, que allá me estaban esperando. Y tenía que ir a esperar a mi hija allá. Llegué en casa y ya me dijeron que mi hija la habían matado. No sé quién, no sé. Créeme que en ese momento yo sentí que yo no tenía vida. Sentí que me habían echado una cubeta de agua fría. Es muy fuerte. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Y también para contactar a mi papá, pues a él sí no lo pudimos contactar, a él tuvimos que esperar a que llegara. Él ese día se había ido a comprar tela, porque mi papá tiene una tienda que es una mercería. Entonces, él se había ido a comprar tela y cuando llegó en la casa, pues se le hizo muy raro que estuviera una camioneta de la CEMEFO y solamente entró y traía un rollo cargando en su brazo y nada más lo vi y vi su cara ya de preocupación y nada más me dijo pues qué había pasado y se acercaron los del Ministerio Público con él y le dijeron qué es lo que le había pasado a mi hermana. Su familia estaba completamente destrozada por todo lo que estaban viviendo. No podían creer que Jalex ya no estuviera con ellos. Pero el dolor no terminaba ahí. Y es que todavía les faltaba pasar por algo todavía más difícil. Tuvieron que acompañar al Ministerio Público para que alguien pudiera reconocer su cuerpo. Arriba alguien me dijo que ahí se iba a velar. Porque abajo como estamos como enterrado la casa. Que no podía velarse abajo. Que se tenía que velar arriba. Y entonces ya nomás esperaban que yo dijera sí para que se recorriera todas las cosas. Como había mucha gente y sabía que estaba yo llegando de trabajar, pues yo no sabía nada de esto que había pasado. Créanme que en ese momento uno no sabe ni qué pensar, ni para dónde jalar. No sabes ni qué vas a hacer. Se siente como un círculo sin salida. Bueno, yo eso es lo que sentí. No podía ni... Se me fueron las palabras muy bien. No podía hablar. Entonces lo que hice fue, nomás dije, aquí se va a hacer y aquí se va a quitar las cosas. Todo se recorrió mis cosas para otro cuarto. Bajaron. Escombramos. Él llegó ya casi la madrugada, no me acuerdo ese día. Yo sentí como que en ese momento sentí que yo volaba, nomás no sentí los pies en la tierra. Me preguntaban esto, me preguntaban el otro, le decían, no sé, la mera verdad no sé qué pasó, porque en verdad no pensé que mi hija estaba en esa situación. No pensé que en verdad iba a llegar mi hija ya en caja. Nunca me imaginé eso, porque pues yo todas las tardes llegaba, cenábamos, yo veía a mis hijas todo, ya llegamos, ya cada quien iba llegando por sus horarios, unos ya estaban, unos ya así iban llegando poco a poco. Ese tiempo, así como madre que soy, y a veces yo en las tardes, yo nomás esperaba a mis hijas cuando llegaba, las tardes de la escuela. Yo hacía de comer, yo los esperaba. Y créanme que en ese momento que pasó, me acuerdo muy bien que me fui a despedir de ella. Tenían unos cuartitos que habíamos hecho. Pues ni puerta tiene, pero ella me decía, préstame tus cuartos, mami. Créame que en verdad te vas a morir, ¿verdad?
ni vas a estrenar esos cuartos. Préstamelo. Le dije, sí, pero no tiene ventana, no tiene puerta. Y dice, no importa, yo quiero estrenar esos cuartos. Y esa vez me acuerdo que cuando me fui a despedir de ellas. Me fui a despedir de Xochitl. Se quedaba de este lado con su camita ahí de madera. Y ella de ese lado. Le digo, Jalis, ahorita vengo, me voy a ir a vender. Pero ya eran como las 7 o 6:40, iban a dar las 7. Es que yo no tenía horario, yo nomás calculaba y vámonos. Yo nomás me acuerdo que salí de la cocina, me fui en ese espacio y me fui a despedir de ella. Le digo, Xochitl, ahorita vengo. Yo era así, vámonos rápido. Jalis, ahorita vengo. Le digo, a ver qué haces de comer, hija. Una sopa o algo de lo que haya. Que ella luego es la que estaba en casa. Luego me ayudaba mucho. Le doy gracias a Dios que donde esté. Le pido a Dios que esté con Diosito. Porque en verdad, siendo madre así como madre que soy, esto sí duele. En ese momento se veló. Al día siguiente agradezco también mis cuñados, mis cuñadas, que ellos andaban para arriba, para abajo. Ellos me apoyaron muchísimo. Le hicimos misa, se hizo el entierro. Llegaban policías, periodistas, que en verdad hasta ahorita a veces ni lo conozco. Hay partes que en verdad me he cerrado mucho, a veces no puedo hablar. Pues la fiscalía fue muy caótica porque como tal primero empezaron con la carpeta de investigación, se pusieron a investigar, supuestamente a investigar. Tuvimos muchas dificultades en ese sentido porque como tal no había nada que pudiéramos más relacionarlo con este sujeto, y como yo lo conocía, lo que me dijeron fue de que hubo muchísimos licenciados que trabajaban en la fiscalía. Me dijeron, de seguro tú tuviste algo que ver también con la muerte de tu hermana, porque si tú hubieras dicho lo que les había hecho en ese entonces, nada de eso le hubiera pasado a tu hermana. Entonces, yo la verdad siempre he sido una persona que digo, bueno, pues si lo crees así, pues investiga, ¿no? Porque como tal lo que me dijeron fue de que pues te vamos a investigar a ti y a este muchacho y vamos a encontrar algo entre ustedes y vamos a decir que tú y con este muchacho entre ustedes dos la mataron. Y esa vez cuando me dijo eso una licenciada, le dije, pues investígame. Digo, no tengo nada. Digo, yo jamás le haría eso a mi hermana y investígame si quieres. Investígame, ahí tienes todo, tienes mi teléfono, porque el teléfono que yo tenía en esos entonces lo entregué porque me solicitaron información, porque conocía a la persona que era el exnovio de mi hermana. Lo entregué y para esas alturas siempre escondían mucha información. Él había ido a declarar el 28 de marzo, casi 2 días después. Nadie lo llamó, nadie le estaba diciendo que él era algún sospechoso a esas alturas. Él mismo ya se presentó con un abogado y pues declaró que, o sea, primero decía que había ido a ver a mi hermana, pero que la dejó bien y que él se salió de ahí. Pero como mi hermana tenía muchas parejas, según él, de seguro habrá sido alguien más, porque ella había tenido muchos problemas con mi hermana anteriormente. Esa información se la ocultaron a esos entonces a la abogada Jimena Ugarte. Le dijeron que no, que el muchacho nunca se había presentado anteriormente. Pero yo sí recuerdo muy bien, porque cuando me estaban a mí tomando la declaración, que era un día después, el 29 de marzo, me dijeron que él ya se había presentado y que él había dicho que a mí me conocía, que conocía a mi hermana, que él sí había ido a ir a verla, pero que nunca le había hecho nada malo. Y solamente los licenciados que estaban ahí conmigo me dijeron que se les hacía raro que él se presentara porque nadie lo había llamado todavía, pero que él mismo entregó su propio teléfono. Entonces, cuando se hacían las reuniones con la abogada Jimena Ugarte y los licenciados del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Mujer, en el Centro de Justicia Especializado para las Mujeres en Matlacincas,
le mencionaron que el muchacho pues no se había presentado todavía a declarar, entonces le ocultaron esa información y yo le dije a la abogada, yo recuerdo que vi una fotografía del muchacho en el teléfono de uno de estos licenciados y cómo es posible que nos dijera que no se había presentado y esa declaración la ocultaron. Hasta tiempo después, que ya después admitieron que sí realmente se había presentado, pero que no se acordaban, que no tenían su declaración a la mano. Entonces, ahí sí fue un proceso muy desgastante, tanto para mí como para mis padres y para mis hermanos, porque prácticamente todo cambió, tanto en mi vida como en la vida de mis padres. Cambió absolutamente todo. Yo crecí con ella, mi hermana era 1 año y 9 meses mayor que yo, íbamos a la misma primaria, al mismo kinder, a la secundaria también. Mi hermana desde muy pequeña siempre le llamó la atención arreglar cosas, construir cosas, repararlas. Y ella decía que no era tan buena para la escuela, pero para resolver ese tipo de cosas, reparar un teléfono, arreglar un cargador de celular, era muy buena. Se le daba muchísimo y le gustaba mucho la oratoria desde muy pequeña. Ella siempre era más extrovertida que yo, pero siempre mantenía su límite. Lo que decía, pues prácticamente era más rebelde que yo a comparación de todas mis hermanas y yo, y lo que ella quería hacer, lo hacía. En la época de la primaria, yo la veía como alguien que me guiaba en mi camino, porque me ayudaba en todo. Prácticamente no era mucha la diferencia de edad y pues ella iba 1 año más adelante que yo cuando estudiábamos. Entonces ella por lo regular decía, pues no soy tan buena, pero tampoco no soy tan mala. Mi papá lo que nos enseñó a nosotras desde muy pequeña fue a trabajar y a ser buena en la gran mayoría de todas las cosas. No perfectos, pero mínimo entenderle a todo un poco. Entonces mi hermana compartía esa idea. Ella siempre era muchísimo de leer, de pintar. Le gustaba jugar fútbol, porque se iba a jugar fútbol, entrenaba boxeo. Y mi papá también mucho de lo que nos enseñaba era a pensar y a razonar en todo lo que existe en esta vida, el porqué de las cosas, el por qué existe esto, por qué es de esta manera. Entonces mi hermana siempre estaba también investigando este tipo de cosas. O sea, no había algo que nos mantuviera tranquilos y siempre cuando eran nuestras horas de las comidas, mi papá siempre platicaba muchas cosas sobre temas de política, temas de lo que estaba pasando en el país, noticias que eran un poco fuertes en ese entonces para el país en ese entonces, que era el año 2022. Y pues como tal, con lo de la pandemia, yo me hice mucho más cercana a mi hermana y nosotras pues nos quedábamos ahí y platicábamos muchísimo en nuestra casa porque estábamos encerradas como tal y en nuestra secundaria no se hicieron las clases en línea, sino que nos mandaban trabajos por semana y pues ahí estuve mucho tiempo con mi hermana, crecí con ella y pues ella, para mí, yo la veía como una guía y era mucho más fuerte que yo y más inteligente que yo. Me duele mucho como madre que perdí mi hija. Que pues esa hija también, ¿verdad? Pues todos los hijos, todo lo debemos de valorar por igual. Pero ella también era muy alegre. Platicaba. Con todo el mundo platicaba. Y mi hija que pues, le digo era alegre, sonriente. Le digo yo como madre que soy, a veces esperaba a mis hijos llegar uno por uno, aunque luego llegaba tarde. Luego yo sí, como madre que fui, pues a veces sí tenía yo que agarrarle un poquito rienda a las muchachas, llamarle la atención. A todo el mundo yo luego les digo, vayan a la escuela y regresen. Tantas cosas hay. Ay, mami, no te preocupes, llegamos, pero llegamos. Tarde, pero llegamos. Yo eso es lo que luego le digo a mis hijos, porque todavía me queda mis hijas y mis hijos. Es lo que le digo, vayan y regresen. Créanme, como madre que soy, a veces uno nada más piensa en sus hijos, que lleguen con bien.
que regresen a casa. Pero créame que así veo mis hijas que llegan y me falta uno, me duele el corazón. Si bien a la hora de la comida se hablaba de la política y de los problemas del país, había un tema que casi nunca se platicaba, que eran los feminicidios. Sus papás no sabían bien a qué se refería el término, ni que en ese momento México ya estaba atravesando una situación bastante grave con este tipo de violencia. Para ellos era algo que no existía y que no tenía nada que ver con su realidad hasta que lamentablemente pasó lo de su hermana. Mis padres anteriormente eran muy conservadores en el sentido de que no podías hacer absolutamente nada sin la supervisión de ellos. A pesar de que mi papá era así, lo que agradezco es que nos dio estudio, porque con el estudio uno tiene conocimiento y el conocimiento es poder. Entonces mi papá siempre era así como de que no, pues es que no puedes salir, y entonces era muy estricto en ese sentido, era muy estricto también con las calificaciones. Mi mamá también, mi mamá era una mujer muy sumisa, que siempre guardaba silencio y nunca contradecía lo que su esposo le decía. Entonces, como tal, a mis padres los cambió la manera de ver su propia vida y cómo estaban criando a sus hijos, ¿no? Porque como tal a nosotros nos enseñaban solamente a trabajar y a obedecer. Entonces, lo que generó en el cambio de mis padres es que ellos empezaron a entender que también no siempre van a tener a sus hijos, y cambiaron. O sea, mi papá cambió muchísimo, mi mamá también. Mi mamá se hizo un poco más liberal, empezó a salir, empezó a reunirse, porque con la abogada Jimena Urguarte, ella fue quien nos llevó a conocer muchos lugares, y como tal, pues mi familia era muy ignorante en el tema de los feminicidios. Entonces ahí fue que conocimos a las demás compañeras y ellas también nos contaron su historia, y lo que yo veía era cómo ellas eran tan fuertes en esos sentidos, de que a pesar de todo seguían con su propia vida y seguían luchando y seguían apoyando a los demás. Entonces, como a todos nos dio como que un conocimiento, más que nada, y yo lo atribuyo que también algo que lo que me decía mucho mi hermana era de que a pesar de todo lo que pasa en tu vida, siempre tienes que encontrarle lo bueno y el aprendizaje, ¿no? Mi papá también era muy de la idea de que si te pasa es por algo, porque tienes que aprender algo, tienes que aprender o tienes que evolucionar contigo mismo. Entonces a todos nos cambió tanto emocionalmente y tanto de conocimiento, porque como tal aprendimos más sobre esto y que es un problema muy grave en nuestro país. Y como tal, pues a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos los hizo como que hacer un poco más liberales, y en el sentido de que pues mi papá se acercara a preguntarnos a nosotros qué es lo que teníamos, qué es lo que nos pasaba, si necesitábamos algo, porque mi papá es de la vieja escuela. Él no tuvo educación, a él se la negaron, solamente le dieron la primaria y hasta ahí, pero pues su curiosidad siempre ha sido muy infinita. Entonces decía, pues es que a mí nunca me enseñaron cómo demostrarle atención a alguien o cómo estar con alguien. A mí solamente pues me dijeron, dale estabilidad y con eso tiene, y ya. Entonces él cambió en ese sentido, porque también iba a sus terapias con los psicólogos y le decían de, oye, pues es que ¿cuánto tiempo te acercas a tus hijas, no? ¿Qué es lo que necesitan ellos? Y me digo, pues no, o sea, yo me dedico a trabajar y ya solamente, o sea, que nadie les falte de nada a mis hijos, y que yo mientras les esté dando escuela para que ellos tengan lo que yo no tuve. Entonces cambió mucho en ese sentido también, en su forma de pensar. Ellos se conocen en la secundaria de mi comunidad de San Pedro Abajo. La historia que me contó mi hermana fue de que ellos se conocieron en un juego de ajedrez, y ahí por una pieza de ajedrez fue que entablaron una conversación y hablaron y hablaron y hablaron. Ellos pues llevaron como que su amistad mucho tiempo después a un noviazgo. Yo a esas alturas yo no lo conocía todavía. Solamente cuando yo entré en la secundaria, mi hermana lleva en segundo año y él ya iba en tercer año. Era un año más grande que mi hermana. Y como tal,
Pues yo en esas alturas todavía no lo conocía, pero mi hermana ya hablaba de él. Me decía, es que mira, él es mi novio y hablo con él. En la secundaria realmente no sé cómo era su relación. Yo no lo conocía a esas alturas, yo lo conocí hasta en la preparatoria. Y fue porque mi hermana me decía, no, pues es que mira, te lo voy a presentar y es él. Y a esas alturas, pues sí era como, yo veía que era como muy prepotente con mi hermana y a la vez era como muy encimoso y siempre quería estar en todo lo que mi hermana hiciera. Porque si le pasaba algo era prácticamente de venir a buscar a mi hermana. Si salía y no sabía dónde estaba, era de venir y buscar a mi hermana prácticamente. Y yo cuando lo conocí, pues fue mi hermana que me lo presentó y me dijo, mira, pues él es mi pareja, con él es que estoy saliendo, pero fue hasta la preparatoria. Ellos ya tenían anteriormente que se habían conocido. Ahí es donde lo conoció, en la secundaria. Yo solamente lo veía como de reojo porque cuando yo caminaba así en la hora del receso por la secundaria, él gritaba y decía, yo la cuñada, y así. Pues es que en la secundaria tal vez es una etapa en donde creo que uno es muy rebelde, entonces no sé si lo atribuyo a eso, pero era así como que de saludarme y pues yo como tal a esas alturas no lo conocía, entonces no le tomaba importancia hasta después en la prepa que me dijo mi hermana, él es mi pareja, y fue ahí que yo lo conocí como tal. Pues luego a esas alturas yo dije, bueno, pues lo voy a conocer porque pues es la pareja de mi hermana y hablaba, pero pues sí, siempre estaba al pendiente de todo lo que hacía mi hermana. Después de la prepa, hubo un tiempo en donde mi hermana cambió totalmente, guardaba silencio, ya no decía nada, se aislaba, ya no llegaba tan temprano a la casa, porque como a esas alturas todavía mis papás eran muy exigentes, sí nos decían, es que tienes que llegar en tal horario, y si llegaste tarde, dime qué es lo que hiciste, ¿no? Creo que siento que empezó como desde los inicios, desde el hecho de que simplemente estuviera todo el tiempo vigilando qué es lo que hacía mi hermana, tal vez no como todavía en agresiones físicas, pero tal vez en violencia psicológica, de que la controlaba, pero ya de las agresiones físicas, realmente no sé cuándo fue que la empezó a agredir. Lo que yo vi en realidad, que él una ocasión antes que pasara esto, creo que unos 2 o 3 meses antes llegó en la casa. Como yo bordo el bordado Punta de Cruz, esta ocasión me acuerdo que era tarde, como de 4 a 5 de la tarde. Estaba yo sentada afuera, ese tiempo no estaba su papá, creo que fue como en diciembre. Me acuerdo que fue en diciembre por ahí. Llegó en la casa y me dijo que Alice estaba embarazada. Le digo, no puede ser, no creo. No, yo no puedo creer eso. Como madre que es uno, pues conoce sus hijas como son. Yo esa no le creí. Yo luego le preguntaba, a veces convivíamos, a ver, Jali, ¿qué te pasa? Yo lo veía como desesperada, pero no sé mucho de esto, ¿verdad? Pero sí lo veía yo como desesperada. Y a veces ella era el último que se levantaba de la mesa, que luego yo les daba de comer, pues uno veía. Le digo, a ver, Jali, ¿qué pasa contigo? Cuéntame, le digo. Y veía nomás que como se quedaba preocupada, así. Sí, te voy a contar, mami. Y así, yo empezaba, ahí estaba yo en la cocina, uno haciendo comida, así, dándoles de comer, pues uno se da cuenta. Y me dice, no, nada, mami, no te preocupes. Estoy preocupada por la tarea, porque ella estudiaba la prepa. No, nunca me platicó. Pero ya esto de lo que pasó, de lo que yo vi que llegó el muchacho, sí llegó una ocasión, creo que fue en diciembre. Pero eso se me quedó así. Y ya después cuando esto pasó, ya así le pregunté, ¿estás así, hija? No, mami. Sí ando con él, pero no estoy embarazada. Pues sí, la mera verdad, como madre que soy, sí me enojé. Le digo, es que esto no se hace. Ustedes van en la escuela, ustedes deben de saber más cuidarse. Yo a mis mujercitas que les digo, cuídense, ustedes valen mucho. Como ellos valen, ustedes también valen. Que se respeten. Tanto este chico como Alex tenían la misma edad, 17 años. Por esta razón, al inicio no pudieron ingresarlo a un penal ya que era menor de edad.
Sin embargo, las investigaciones continuaron y fue hasta 2 años después de lo ocurrido con su hermana cuando finalmente lograron detenerlo. Pues también fue un proceso algo complicado, porque para la investigación de su domicilio estuve presente. Como tal, yo nunca fui a su casa, pero mi hermana me decía por dónde más o menos vivía, y pues era prácticamente en la otra comunidad. Entonces, esa vez iba yo porque me citó un comandante y me dijo, podemos reunirnos porque necesitamos más información sobre dónde vive este sujeto para dar con él. Entonces, esa vez me acuerdo que me sentaron en el centro de Temuaya. Yo fui con ellos y ellos me dijeron, oye, cúbrete porque ya vamos a ir por él. A mí, hasta esas alturas, no me habían dicho de que íbamos a ir por esta persona. Solamente me dijeron esto, que tú lo identifiques y nos digas que realmente es él para que nosotros no nos llevemos. Entonces dije, pues sí, está bien. Fui con ellos y él trabajaba de taxista en una base muy conocida del centro de Temuaya, y fuimos del otro lado de la calle, porque está una calle del centro y está la otra calle que es donde pasan más carros. Entonces nos fuimos del otro lado y nos metimos por la calle de la base de los taxis y salían taxis, o sea, son taxis colectivos, se llenan esos taxis colectivos y se salen, ¿no? Entonces, cuando ya íbamos llegando cerca de la base, él va saliendo apenas con su taxi, porque se iba para formar, para que se llenara su taxi, y les digo a los 4 comandantes que van conmigo, le digo, es él el que va saliendo, y me dicen, ¿estás segura de que es él? Digo, sí, estoy segura totalmente. Y lo que hacen es avanzarle a la siguiente calle, se dan la vuelta y me dicen, pues eso es todo. Le digo, te dejamos aquí porque nosotros tenemos que ir por él y pues si puedes, de una vez ve a tu casa. Entonces, como tal, pues yo lo que hice fue bajarme en la parte más para abajo de la calle y me di la vuelta para salir a la otra calle, y yo nada más alcanzo a ver que uno de los comandantes que iba conmigo ya estaba con él, y realmente no sé qué es lo que le estaba diciendo, pero él se veía preocupado y estaba espantado, y lo llevaba un comandante. Iban en el taxi del muchacho, del sujeto, y se lo llevaron. Y así fue como se lo llevaron. Primero, nuestra carpeta de investigación estaba en la Fiscalía de Matlacincas, en el Centro de Justicia para las Mujeres, pero como tal se dieron cuenta que la persona quien había cometido el delito lo cometió cuando era menor de edad. Se cambia la carpeta de investigación para lo que es la Fiscalía de Justicia para Adolescentes, que es en Sinacantepec. Ahí se queda la carpeta de investigación. La carpeta de investigación llegó como a finales de diciembre, pero como Fiscalía se va de vacaciones, solamente nos llamaron a nosotros en enero para que siguieran con las investigaciones. Ahí fue donde se empezó a dar ya con el paradero de este sujeto para saber a qué se dedicaba, como a seguirle el rastro para saber en dónde atraparlo. Ahí también fue de que estuvimos ahí una vez todo el día en lo que seguían dando con la casa del chico, porque él, tanto como trabajaba de taxista, se dedicaba a vender. O sea, en mi comunidad es muy conocido de que te dediques al comercio, ser comerciante, pero que te lleves mucha cantidad de mercancía y salgas a otros estados. Entonces, a esas alturas, él no se encontraba en el Estado de México, ni mucho menos en el municipio de Temuaya. Entonces, lo que hacían pues era como que seguirle el paso. Y pues prácticamente todavía se tardaron en dar la orden de aprehensión. La orden de aprehensión la dan 15 días antes del 3 de abril, que el 3 de abril fue cuando se lo llevaron. Y iban así como que iban y checaban la casa y me decían, pues es que dinos cuál es la casa del sujeto. Como tal, yo no sabía cuál era bien su casa,
pero recordando lo que me decía mi hermana, y fue como dimos con la casa y después fue que me dijeron que teníamos que reunirnos porque ya se iba a hacer la detención de esta persona que trabajaba de taxista. Hubo cierto punto en donde obligaba también a mi hermana a drogarse junto a él. Eso lo encontraron en las investigaciones y como tal, pues siempre esa vez cuando nos agredió en nuestro domicilio, después vino a pedir perdón y diciendo que él no sabía lo que hacía porque estaba bajo los insumos de alguna droga que había consumido esa vez. Entonces, como tal, pues sí, se dedicaba a él también porque de esa manera era que nos amenazaba, pues decía que tenía muchos contactos también, gente que de fiscalía que lo apoyaba, que también se dedicaba a la venta de este tipo de sustancias. Entonces, pues como tal, también se podría decir que también se dedicaba a eso. Pues actualmente está en el Centro de Internamiento para Adolescentes en Quinta del Bosque, en Sinacantepec. Lleva 8 amparos, pero su abogada solicita que lo saquen porque como tal no hay alguna prueba contundente que lo señala a él con el caso, a pesar de que él fue quien me amenazó. Yo lo vi salir de mi casa también. Pues como tal ahí sigue y pues realmente si a esto se le llama justicia, no desearía que nadie tuviera que pasar por todo lo que pasó a mi familia. Y aparte porque hay mucha agresión hacia las víctimas, porque como tal, después de que hubo su detención, yo sí sufrí agresiones por parte de su familia. Uno de sus tíos me aventó un taxi, casi me iba a aventar a un barranco en una calle. Uno de sus tías también me hacía agresiones verbales y decía que como tal, si yo estuviera mintiendo o de todos modos iba a salir él y pues que me cuidara mucho porque eso no se iba a quedar así. O sea, como tal, tanto también mi familia sufrió muchas agresiones, mi hermana también las sufrió. Y pues sí, él sigue en Quinta del Bosque y pues como tal, pues espero y le den una sentencia, aunque solamente una sentencia son de 5 años, se me hace un insulto. A pesar de que pasamos mucho tiempo intentando atraparlo y que pudiera estar en la justicia y la justicia nos dice que no puede juzgarlo como tal porque solamente era un menor de edad. Entonces, ¿dónde queda mi hermana? ¿Dónde queda todo el sufrimiento que yo pasé? Lo que me hizo a mí, todo lo que tuvimos que hacer para podernos estar un poco mejor como familia. Y a pesar de eso, pues tuvimos que soportar también las agresiones por parte de su familia, porque como tal, su familia es conocida por tener un comportamiento más impulsivo y más agresivo. Su familia ha tenido muchísimos percances con gente de ahí mismo, de donde viven, y todos los conocen porque pues se dedican a la venta de sustancias ilícitas y también son gente muy agresiva y todo lo resuelven de esa manera. Pues sí, prácticamente intenté hacer la denuncia, pero un licenciado ahí me dijo, ¿tienes pruebas de esto? Si tienes pruebas, adelante, porque esta gente es también muy conocida aquí en Fiscalía y no te van a ayudar. O sea, van a desaparecer tus pruebas porque también desaparecieron pruebas ellos. Y como tal, las agresiones que me hizo su familia también las hicimos conocedoras hacia la jueza en ese entonces. Y pues ella dijo que no pasaba nada porque como tal no eran agresiones por parte de este sujeto, sino de su familia. Entonces no podía hacer nada ella. Eso fue lo que nos dijo una jueza. Después del fallecimiento de Jálix, la vida de su familia cambió por completo. Por parte del DIF les brindaron apoyo psicológico en casa, algo que para su mamá ha sido clave, ya que las terapias le han ayudado a salir adelante y mantenerse fuerte por sus otros hijos. Por otro lado, su papá y sus hermanos también quedaron muy afectados por la pérdida. Han pasado por momentos muy difíciles y heridas que no se sanan de un día para otro. Pues yo creo que es algo que
he intentado negar durante muchísimo tiempo y creo que durante mucho tiempo me costó trabajo avanzar. Hubo un tiempo en donde sí me volví muy alcohólica. Tomaba demasiado porque intentaba olvidar lo que sentía. Pero volví a retomar otra vez mi camino porque sentía mucho dolor y siento todavía, pero como tal nunca puedes olvidar lo que sientes si no aprendes a vivir con ello. Y pues mi salud mental se ha deteriorado muchísimo, pero como tal la única manera que me ha funcionado es mantenerme por mí misma y por mi familia y por mis sueños. Creo que es lo que me ha dado fuerza a mí misma. Pero a inicios mi salud estaba muy mal, la verdad. No sentía ninguna emoción y no quería sentir nada. Luego era muy explosiva y por cualquier cosa me enojaba. Y ahorita creo que he avanzado en ese sentido y pues sí, he sanado lo más que se pueda, pero pues sí, no puedes olvidar todo el miedo, el enojo que te hace sentir en esos entonces. Entonces, tratas de mejorar cada día, porque no puedes volver a ser como eras antes. O cambias o te destruyes simplemente. Pues eso es lo que luego me da el ánimo, salir a trabajar por ellas. Porque créanme que cuando pasó esto yo ya no quería salir, yo ya no salía ni a trabajar, yo ya no quería saber nada del negocio, nada. Yo también hacía yo mal porque también como que me encerré mucho, yo ya no quería ni dejarlos salir mis hijas a la calle, ya no quería ni que estudiaran, que dejaran todo esto, pero yo como madre después reaccioné y dije no, estoy haciendo mal. Voy a dejar a mis hijas que estudien, que se preparen, que conozca esto de la vida. Porque así como soy como madre, a veces no sé mucho, pero le doy gracias a Dios a la licenciada Jimena Huartes. Ella también nos ha enseñado mucho. Tenemos que salir adelante. Quien escuche esta historia, no sienta lástima por mí ni por mi familia. Solamente que tengan mucho cuidado con qué tipo de personas se relacionan y la verdad nunca guarden silencio a nada, porque eso es lo que a uno le puede costar muchísimas cosas. No pido nada, solamente que conozcan la historia de mi hermana y que como tal, pues si alguien conoce la palabra de justicia o la ha visto aquí en México, que me diga realmente cómo es, porque yo creo que la justicia se olvidó del caso de mi hermana y en el sentido de que solamente le van a dar 5 años a alguien que ocasionó muchísimo daño, que provocó mucha violencia. 5 años no es justo para mi hija que, pues digamos, ella ya no lo va a ver en 5 años. Esta persona pues va a salir, va a disfrutar la vida. Yo no le deseo nada malo, nada. Porque no puede desearle algo mal a una persona que hizo esto. Si la ley no puede, hay un Dios tan grande que algún día también le va a pedir cuentas. Yo no quiero nada, yo nomás quiero justicia para mi hija, que se haga justicia y ya. Eso es lo que pido, que se haga justicia por mi hija y también pido por los demás madres que les pido que hablen porque hay muchos casos que en verdad hacen lo que hacen y hay mamás que en verdad no hablan, se quedan encerradas. Y hay muchos casos en eso. He conocido, hay mamás que pues decían, ni modo, mi hijo ya no me lo van a degresar. Eso es lo que me decían yo. No le digo. No sé hablar mucho, pero por mis hijas, poco mucho a las que me van guiando y le doy gracias a mis hijas que están estudiando poco a poco, voy aprendiendo de ellas. Y para decir que pues que no se queden calladas las mamás indígenas como nosotros, porque en verdad hay
muchos estando encerrado y no son culpables. Apenas hemos visto un caso que en verdad una persona que no era culpable estaba encerrado y el culpable anda afuera. Entonces yo no quiero que pase esto. Lo único que a mí me salvó fue seguir estudiando y ahorita pues gracias a mi hermana es donde estoy y donde puedo seguir avanzando y tengo grandes aspiraciones de poder convertirme en alguien que pueda ayudarles a encontrar justicia. Por eso es que estoy estudiando Derecho y por eso es que quiero convertirme en jueza, porque entiendo en este sentido en cuando te abandonan, en cuando te dicen que esas agresiones no importan, porque no son parte de esta persona. Pero sí, puedes seguir avanzando y puedes ayudar a muchas personas. Porque si piensas en una venganza, en hacerle lo mismo a lo que te hicieron a ti, pues prácticamente te hace igual a ellos. Te hace igual a ese tipo de personas. Lo mejor que puedes hacer por ti misma, a pesar de todo, es avanzar y demostrar que eres una mejor persona, una persona culta, y el conocimiento es lo que te ayuda muchísimo. Creo que es en lo que yo me pude refugiar y es en donde pude mejorar como persona porque aprendí muchísimas cosas también. Para las mujeres que reciben así agresión, pues que tienen que hablar, tienen que recibir, hay muchas ayudas, yo no sabía nada de esto, hay muchas ayudas que en verdad nos hace seguir adelante, no quedarnos calladas ni encerradas. Tenemos que hablar, porque yo fui una de esas que se quedó callada, pero ahorita en adelante, pues sí debemos de decir todo lo que nos pasa, todo lo que nos ha sucedido para que mucha gente escuche. Claro, hay personas que también me va a juzgar, ¿verdad? Como madre que soy, pero no importa, seguiré adelante, seguiré luchando. Lucharé ahorita por mi familia, por mis hijas que se están preparando. Tengo 3 muchachas en la universidad y trabajando ellas mismas y ellas mismas siguen adelante. Poco, mucho también estoy ahí para apoyarlas. Tengo todavía otro niño que está en la prepa y pues voy a seguir trabajando para él. Redes sociales sí tengo, pues en Facebook, mi nombre como tal, Celina simplemente, y pues si alguien necesita algún apoyo o algo así, estoy para ayudarlos como tal. Porque soy estudiante de Derecho y me gustaría ayudarles después en algún futuro a quien lo necesite, para que no esté sola en ese camino, porque es muy triste avanzar sola y que no tengas a alguien que simplemente te pueda escuchar. Yo puedo ayudarles en ese sentido, si es que lo requieren. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Susi y esto es Sin Sentencia.